en nuestro corazón y no tenemos que ignorarlo. Porque si tú y yo ignoramos esa pequeña cláusula, hermano, entonces, hermano, tú y yo no vamos a poder ver, hermano, la salvación de Dios para nuestra vida. Y hablar de salvación no es de la eternidad de nuestra alma, sino es de ese acontecimiento, de esa situación, hermano, que a ti y a mí nos aqueja. Sigue diciendo, ustedes tienen las manos llenas de sangre por los crímenes que han cometido. Y el Señor le da una lista en su palabra de qué es lo que para Dios es un crimen. Y dice, ustedes mienten y maldicen. Nadie se presenta ante el juez con buenas intenciones. ¿Hablando de qué? No solamente de lo que hacemos con nuestras acciones, sino también de lo que ya estamos planeando, maquinando dentro de nuestro corazón. Y en los juicios, dice, les hace falta la honradez. Confían en la mentira y nadie dice la verdad. Están llenos de maldad y no lo disimulan. Ustedes no solo planean maldades y traen la muerte a todos. Viven haciendo el mal y están enredados en la violencia. Se apresuran a cometer crímenes y corren a derramar sangre inocente a su paso. Quedan solo en ruinas. Dice, no son gente de paz, ni hay rectitud en sus acciones. Su conducta está torcida y los que andan con ellos tampoco vivirán en paz. El 9. El pueblo de Israel dijo, por causa de nuestra maldad, la justicia no se cumple entre nosotros. ¿A causa de qué? De su maldad, del mismo pueblo, hermano. La justicia de Dios no se había cumplido entre ellos. Por eso dice, esperábamos vivir en la luz, pero nos hemos quedado en las tinieblas. Caminamos como ciegos, tocando la pared, tropezamos en pleno mediodía como si fuera de noche. Aunque parezcamos tener vida, en realidad estamos muertos. Nos pasamos la vida llorando y esperando que se nos haga justicia, pero Dios no viene en nuestra ayuda. Hemos ofendido a Dios y nuestros pecados nos acusan. Nuestras maldades nos acompañan y reconocemos nuestras culpas. Hemos sido infieles a Dios, no lo hemos obedecido. Somos violentos, traicioneros y engañamos a la gente. Pero ve, esa lista consecuencia ¿de qué? De que no obedecemos a Dios. Dice, nos hemos burlado de la justicia y Dios no viene a salvarnos. La sinceridad está por los suelos, ya no hay honradez. Y al que hace el bien, se le quita lo que tiene. Dice, Dios se mostró muy disgustado al ver la falta de justicia. Vio con sorpresa que esto a nadie le importaba. Entonces decidió usar su propio poder y así nos dio salvación. Tomó la justicia como escudo y se puso la salvación como casco y la venganza lo cubrió como una capa y el enojo lo envolvió como un manto para castigar a sus enemigos y darle a cada cual su merecido. Al ver el poder de Dios, todo el mundo temblará de miedo, porque Dios vendrá con la furia de un río desbordado y empujado por fuerte viento. Dios vendrá a salvar a los que viven en Jerusalén y a todos los israelitas que se arrepientan de sus pecados. Dios ha jurado que así será. Entonces, ¿qué es lo que hoy Dios nos habla por medio de Isaías? Es lo que para el justo juez es que, hermano, motivo de que nuestras oraciones no pasen delante de su corte celestial. No es Dios,
Entonces, ¿eso a qué nos debe de conducir? No un alejamiento, sino un arrepentimiento. Muchos de nosotros, cuando no vemos el obrar de Dios, lo que hacemos es dejar de orar, dejar de ayunar, dejar de congregarse, dejar de obedecer la palabra de Dios, porque como Dios no escucha, hermano, pensamos que Dios no existe o que Dios no está interesado en nuestro caso. Pero la realidad es que no es eso. La realidad es que más que alejarte de Dios, es ahora meterte a orar, pero para decirle a Dios qué está pasando, en qué te estoy fallando, en dónde, Señor, está el mal que yo he cometido en contra de ti, o en contra de mi prójimo, o en contra de mi hermano, o en contra de mi padre, de mi madre, de mi familiar. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios es el Dios de todas las áreas de nuestra vida. Dios no nada más es Dios de unas áreas y de otras no. Dios quiere ser el Dios de tu vida. Y para ello, hermano, tú tienes que retroinspeccionarte qué es lo que está pasando adentro de ti. ¿Qué es lo que está aconteciendo, hermano? ¿Por qué? Porque al ver que ya a nadie le interesaba vivir una vida justa y recta, hermano, y que todo el ser humano y que toda la creación de Dios se estaba perdiendo, porque no sabía, hermano, cómo volver a Dios, porque no sabía cómo volverse a poner en una relación correcta con Dios, el Señor mandó a su Hijo. Por eso dice aquí, hermano, al ver el poder de Dios, todo el mundo temblará de miedo, porque Dios vendrá con la furia de un río desbordado y empujado por un fuerte viento. Dios vendrá a salvar a los que viven en Jerusalén y a todos los israelitas que se arrepientan de sus pecados. Dios ha jurado que así será. Como Dios vio, hermano, que ya nadie, hermano, no solamente ya no tenía la capacidad, sino que ya no querían volverse a Dios, el Señor mandó a su Hijo Jesús para que a través de su testimonio, a través de su vida, a través de su amor en aquella cruz, hermano, nosotros volviéramos nuestro corazón a Dios y entendiéramos, hermano, no solamente las cosas por conocerlas, sino entendiéramos y comprendiéramos la esencia de lo que Dios pide en cada cosa que Él nos demanda a la luz de su palabra. Yo sé que, hermano, cuando nosotros hacemos las cosas por hacerlas, por encimita, no las disfrutamos. Las podemos hacer por obligación, las podemos hacer por costumbre, o las podemos hacer porque nos genera un beneficio. Pero nada que ver cuando tú a la oración entiendes lo que está escondido en la oración. Cuando tú entiendes la esencia de la oración, entonces esas tres cosas que te acabo de hablar, hermano, dejan de ser en tu vida o en la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque las cosas con Dios, hermano, no son solamente por encima. Lo que está por encima lo permite Dios para que tú lo veas. Pero no es el medio para regirte o para caminar en ello así de esa manera. Por eso tienes que encontrar la esencia, lo que está escondido en cada cosa que Dios te enseña. Porque es ahí donde va a despertar tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. En tu corazón va a poner en ti ese deseo. Cuando tú descubras los tesoros escondidos que hay ahí. ¿Y qué dice Jesús? Acompáñame a Mateo 7, 7 y 8. Amén. Mateo 7, 7 y 8. Pidan a Dios y Él les dará. Hablen con Dios y encontrarán lo que buscan. Llámenlo y Él los atenderá. Porque el que confía en Dios recibe lo que pide.
y encuentra lo que busca, y si llama, es atendido. Pero fíjate dónde comienza todo, ¿eh? Dice, pidan a Dios y Él les dará. Hay algo bien profundo en esa palabra, hermano, corta, pero en serio que trae mucha riqueza a nuestra vida, porque cuando tú lo entiendes desde la perspectiva divina, es ahí donde, como te lo dije una vez en medio del estudio, cuando la palabra de Dios se le revela al Hijo de Dios, al creyente, su vida no puede seguir siendo la misma. No es lo mismo leer la palabra por encima a que pases un tiempo con la palabra, con el Espíritu Santo escudriñándola para que Él te revele los tesoros escondidos. Cuando tú les pidan a Dios y Él les dará, ahí hay una coma. Ahí quiere decir que Dios quiere y está interesado que veas esa frase. Pidan a Dios y Él les dará. Cuando tú y yo leemos la palabra por encima, leemos, pidan a Dios y Él les dará. Imagínate, en medio del problema que tú traes, pues como metralleta, hermano. En medio de la balacera, ¿no? Pues luego a dispararle las preocupaciones, las situaciones o lo que nos aqueja. Pero si tú pones atención a lo que esta palabra te dice, pidan a Dios, acércate a Él y Él les dará. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú te acercas a Dios, tú tienes que estar consciente que no es lo que tú le pidas, lo que Él te va a dar, sino que cuando tú te acerques a Dios, Él te va a dar lo que Él crea que es necesario para ti, y para que te haga bien, y para que crezcas en Él, y para que puedas crecer, y para que puedas madurar, y para que puedas vivir plenamente en esta tierra, y puedas vivir, hermano, plenamente en su presencia. Todo lo que encierra Dios va mucho más allá de nuestro entendimiento, y de lo que vemos, y de lo que percibimos. Por eso cuando tú te acercas, ya sabes en qué actitud tienes que acercarte a Dios, porque de antemano tú sabes lo que vas a esperar de Él. No es lo mismo, hermano, acercarte a Dios a ciegas que acercarte a Dios entendiendo cómo Él se mueve. Por eso dice la palabra, Oseas 4:6, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y eso habla, hermano, que cuando tú te acercas a Dios, de antemano ya con esta palabra Dios te está diciendo, disponte. No oponte. Disponte. Y eso, hermano, le está hablando a nuestro espíritu, a nuestra alma, que sea algo sensible, algo moldeable, fácil de aconsejar. Eso es lo que Dios te está hablando en esta pequeña frase. ¿Cuántos de nosotros nos hemos acercado a Dios queriéndole imponer nuestra voluntad? Y ahí ya se rompió todo. Ya empezamos, dicen por ahí, con el pie izquierdo. Porque de antemano tú de entradita te vas a oponer a Dios. Porque como tú vas con tu forma de pensar, tú vas con tu forma de creer que las cosas son así, eso te va a cerrar los oídos al consejo de Dios. Todo lo contrario, cuando tú vas a Dios y te acercas para pedirle, y sabes que la palabra dice, y Él les dará. Eso habla de que es la voluntad de Él y no la nuestra. Entonces, como tú ya sabes que es la voluntad de Dios, tú ya llegas, hermano, con un espíritu afable, con un espíritu humilde. ¿Qué dice la palabra acerca de eso? Que Dios a los de espíritu humilde los mira de cerca. Ya pasaste el primer filtro. Ya lo pasaste. Porque a veces vamos, hermanos, llenos de arrogancia, llenos de tantas cosas.
ya desde ahí Dios ya está cerrando sus oídos. Y no porque Él quiera hacerlo, sino porque nosotros, hermano, ya estamos transgrediendo su palabra de entrada. Luego dice, después, ¿qué dice? Después de que dice, pidan a Dios y Él les dará, dice, hablen con Dios. Ahora sí que dice, hablen con Dios. ¿Pero quién va a hablar? ¿Tú? Va a hablar el Espíritu de Dios en ti. Porque ya la atmósfera, hermano, ya Dios la preparó en tu corazón con la palabra de Dios. Entonces ya no vas a ser tú. Va a ser el Espíritu de Dios por ti. Dice, ¿qué? Y encontrarán lo que buscan. ¿Y qué buscabas? ¿Que el problema fuera resuelto? No. Tú buscabas lo que traía ese problema resuelto, que era tu paz y tu tranquilidad. Que a lo mejor era el gozo, la alegría. Pero ya Dios te lo está dando. Y encontrarán lo que buscan. Esa paz, esa tranquilidad. Aunque el problema no ha sido resuelto, pero ya Dios te lo dio. Dice, llámenlo y Él los atenderá. Porque el que confía en Dios recibe lo que pide. Ahora otra palabra bien profunda, hermano. Porque el que confía en Dios recibe lo que pide. ¿Y tú sabes qué pedir para ti? La realidad es que no, hermano. ¿Quién pide por nosotros? Dice que el Espíritu Santo, con sonidos indecibles, clama por nosotros lo que es correcto. Y es ahí donde nosotros encontramos lo que buscamos. Y si llamamos, somos atendidos. Eso es lo que Dios nos está hablando. Por eso Dios, en Isaías 51, del 1 al 20, nos está hablando de lo que le estorba a Dios en nuestro corazón para que nosotros no recibamos lo que verdaderamente nos conviene y que nos quiere dar Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque es la parte y es una forma en la que Dios sigue trabajando en nuestra vida como creyentes. Esa es la manera, hermano, también en la que Dios nos limpia y nos desintoxica de nosotros mismos. Por eso un cristiano, iglesia, que no ora, hermano, se ve. Por mucho que, hermano, lo queramos maquillar o lo queramos esconder, se ve, hermano. Porque el Espíritu de Dios no se puede, hermano, guardar. Porque el Espíritu Santo de Dios transmite. ¿Y de qué nos guarda, hermano, la oración? De nosotros mismos. De que nosotros, hermanos, seamos piedra de tropiezo para nosotros mismos. Acompáñame a Santiago, hermano, 4:3. Sí. Les voy a leer un poquito del 2. Dice, ustedes no tienen porque se lo dice, ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios. Y continúa y dice, y cuando piden, lo hacen mal, porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. Y si tú lees el 1 y el 2, empieza Santiago a decir, ¿por qué hay guerras? ¿Y por qué hay pleitos entre ustedes?
Dice, pues ¿por qué no saben dominarse su egoísmo, su maldad? Porque hay envidia, porque les da una lista de cosas que, hermano, cuando no hay oración, hermano, es una realidad que está en nuestro corazón. Entonces, Dios no puede escuchar un corazón que tiene maldad, que tiene serios problemas con Él. Por eso primero Dios, en su sabiduría y en su orden, primero ¿qué hace? Con su palabra, ataca el pecado en el creyente, en el ser humano. Para que no se cumpla lo que dice Génesis 3, que le dijo a Caín, Caín, destruye el pecado, porque si no el pecado te va a destruir a ti. Entonces, como Dios sabe que nosotros en nuestra fuerza no lo podemos hacer, ¿qué hace Él? Él manda la palabra. Y a veces manda palabra dura. Pero es porque lo que Dios quiere hacer contigo es limpiarte. Porque en esa condición tú no puedes presentarte delante de Dios para ser escuchado. Porque va, así como este techo no nos deja ver el cielo, así tampoco el pecado nos va a dejar ver nuestras bendiciones. Por eso Dios, el Señor, hermano, nos enseña que la oración, hermano, nos limpia, hermano, nos transforma, nos cambia. ¿Cuándo? Cuando tú y yo primero nos limpiamos nuestro corazón. Cuando tú y yo primero, hermano, nos reflejamos en este espejo, como lo dice Santiago, que la palabra es como un espejo que enseña la condición del cuerpo y de cómo vamos vestidos. Así la palabra enseña la condición en la que se encuentra el alma. Por eso, la palabra es necesaria, iglesia. Porque a nosotros nos interesa ver la gloria de Dios. Porque a nosotros nos interesa ver las promesas de Dios en nuestra vida. Pero tú tienes que entender sobre qué camino es que Dios caminó, porque Él ya trazó primero ese camino. Y Dios no te va a pedir algo que Él primero no vivió. Dios no te va a pedir algo que Él sabe que tú no puedes hacer. Porque todo, hermano, es tan perfecto y está en la sincronía de la sabiduría de Dios. Que es ahí, hermano, donde nosotros realmente vamos a entender el poder de la oración. Por eso, cuando Dios viene con palabra fuerte, no te molestes, dale gracias a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere escuchar tu oración. Y primero te tiene que limpiar, hermano, como limpia cada uno de nosotros. Porque delante de Dios nadie es más grande o más pequeño. Dios, lo único que cambia en Dios son las responsabilidades. Pero Dios nos ve igual a todos. Y Dios nos va a limpiar a todos por igual. ¿Cuál es la diferencia? Que algunos nos vamos a dejar, otros no. Otros vamos a ver nuestras bendiciones más rápido, otros no. Pero porque Dios tenga consentidos, no. Porque Dios, hermano, nos está enseñando que a través de la palabra Dios quiere quitar eso que impide que nuestra oración no pase. Y tú puedas, hermano, ver el poder de Dios en tu vida. Para que tú puedas crecer como cristiano, como cristiana, como hijo o como hija de Dios. Si tú no vives en esos parámetros de la palabra de Dios que hoy estamos viendo, tu vida cristiana va a pasar y no vas a ver nada. Al contrario, un enemigo que está hambriento y está buscando devorarte y que va a levantar miles de cosas para alejarte de lo que te puede salvar tu vida, tu alma, hermano.
lo que te puede ayudar a vivir plenamente en esta vida. Entonces, Dios, hermano, le enseña al pueblo de Dios que el pueblo de Dios debe de ser un pueblo activo. Un pueblo que está continuamente, hermano, ejerciendo su autoridad de hijo. ¿Por qué? Porque como no sé cuántos tenemos hijos y les decimos a nuestros hijos, ¿verdad? No nada más tienes beneficios, también tienes obligaciones. Y dentro de ser hijo están ambas cosas. Así como cristianos, no podemos solamente querer las promesas de Dios y no abrazar el compromiso con Él. Si tú vas a Lucas 11, 1 al 13, pásame esa versión, por favor. Lucas 11, 1 al 13. Amén. Dice aquí: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en la tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque a un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondió desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesita. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque a todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Entonces, ¿qué es lo que Dios está hablando, hermano? ¿Qué es lo que Dios nos está hablando acerca por medio del Padre Nuestro? Porque no nada más es leerlo de corrido, hermano, sino es tener, hermano, el deseo de que Dios parta cada frase, hermano, y nos la revele a nuestro corazón. Y hoy te quiero leer este comentario que Dios hablaba, ¿no? Para enriquecer este tema y decirte la profundidad de la oración. Cuando se hacen las cosas siempre, hermano, bajo el orden y la voluntad de Dios. Lo que Jesús nos está diciendo, dice Jesús, el Hijo de Dios, los estaba enseñando, hermano. Fíjate bien, Jesús, el Hijo de Dios, los estaba enseñando a volver a donde comenzó todo. ¿A través de qué, hermano? De la oración. Jesús los quería llevar, hermano, a la esencia de la oración, a donde comenzó todo. Pero no de una manera religiosa, donde externamente, hermano, tenemos un ejemplo en los fariseos. Dice que habían dado un mal testimonio y lo habían ejemplificado en su manera de orar.
En Mateo 6, 5 al 13 podemos verlo, donde dice: y cuando ores, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas, en las calles, para ser vistos de los hombres. Ve la intención de aquellos hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, pues como la religión tradicional, que nos enseñaban que por repetir lo mismo, hermano, Dios nos estaba escuchando. Pero eso hoy, a la luz de la palabra, no tiene, hermano, sentido delante de Dios. Como los gentiles, dice, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tienes necesidad, antes que vosotros lo pedís. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos. Amén. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere decir? Bueno, pues lo que Dios quiere decir es que ahí, en esa oración donde Jesús quería llevar a los discípulos a su Padre, ¿a qué, hermano? A tener una relación estrecha con Dios, donde ellos dejaran de ver ese Padre nuestro como algo litúrgico, como una religión o como algo para vanagloriarse. Jesús los quería llevar, hermano, a lo más profundo de lo que implica la oración, al Padre. Y Jesús le estaba diciendo: lo que ellos hacen externamente, lo hacen porque tienen un corazón mal empleado, mal enfocado, mal enseñado. Por eso Jesús le dijo a los fariseos que eran ciegos, que guiaban a otro ciego. Pero Jesús a sus discípulos les quería enseñar la riqueza de la oración en lo más profundo de su corazón, y los quería llevar al Padre y enseñarles que en la relación con su Padre, el puente que los unía era la oración. Entonces es ahí donde comenzó todo, en la bondad y en la misericordia y en el amor de nuestro Padre Celestial por su creación. Ahora nosotros, su pueblo. Por eso Jesús, el Hijo de Dios, nos está enseñando una oración poderosa que transforma al ser humano a través de una intimidad con Él. Por ello comienza diciendo que cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Después, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Lo que Jesús te está diciendo, que cuando ores no tienes que esconderte. Hoy, iglesia, hoy eso. Lo que Dios te está diciendo es que cuando tú ores, no tienes que esconderte, no tienes nada que esconderle a Él. Escucha, cuando tú ores, no tienes que esconderle nada de lo que tú eres. ¿Sientes o piensas? ¿Por qué? Porque Él está en lo secreto.
Y al decirte que Él está en lo secreto, Él quiere decir que Él ve lo que haces, que Él oye lo que dices. Por eso, cuando tú ores, debes de acercarte a Dios tal como tú eres. Quitarte, hermano, todo lo que a veces, hermano, traemos delante de las personas. Delante de Dios eso no sirve. ¿Por qué? Porque Él está en lo secreto, escuchándote y viéndote. Entonces, lo que tú tienes que entender, que para que tú puedas entrar a esa relación con Dios, tú tienes que ser genuino. Porque hoy tú tienes que saber que Dios te conoce. Todo. Pero también dice tu Padre que ve en lo secreto. Hoy. Una cosa es estar en lo secreto y otra cosa Él ve en lo secreto. ¿Qué te está diciendo Jesús ahí? Que Él ve tu corazón. Él ve lo que está muy bien resguardado. Por eso para Él no es secreto lo que sientes o piensas. Por eso la palabra de Dios dice que antes que salga de tu boca la palabra, Él ya lo sabe. Esa es la profundidad de la oración, hermanos. Que enseña Jesús, el Hijo de Dios. La que empieza, hermano, en lo interno del ser humano y la que es capaz de llevar a la sinceridad, hermano, al ser humano delante de Dios. Y desarmar hoy a la simulación y a la hipocresía. Esa oración tiene ese poder. ¿Por qué? Porque un arma muy poderosa de Satanás, el Señor lo reprenda, es que cuando nosotros hacemos algo malo, lo primero que Él quiere alejarnos y escucha, porque Él es astuto, Él conoce la palabra. Lo primero que Él quiere dañarnos es nuestra relación con Él, la oración. Y empiezan las acusaciones en nuestra mente. Y si nosotros le hacemos caso, adiós vida cristiana. Por eso tú tienes que entender. Y no es para que eso sea parte de tu vida. Ay, bueno, pues como Dios ya me conoce, pues yo aquí sigo pecando, haciendo como quiero, porque es parte de mi vida y Dios me conoce. No es desde ese punto de vista que nosotros tenemos que tomar esta verdad de la palabra de Dios, sino desde el punto de vista de Dios, en donde si ya te equivocaste, pues ya ven con Dios y Él que te conoce tal como eres, porque Él está en lo secreto y ve lo que está en secreto, pueda, hermano, hacer algo por ti. Dice, lo que busca rescatar, hermano, esta oración es lo bueno, lo puro, lo de buen nombre, a través de reconocer que nuestro corazón estaba lejos de Dios. Esa oración, capaz de hacernos mirar lo que está mal en nuestra propia vida y llevarnos a la misma presencia de Dios para entregarle todo sin escatimar nada, sin esconder nada, sin reservarle nada al Hijo de Dios, para que Él entonces pueda trabajar con libertad en nuestro corazón y nos pueda enseñar al Padre por medio de Él, y por medio de Él traigamos o tengamos salvación y vida eterna. ¿Por qué? Porque Él obra a través de su perdón, y a través de su perdón, hermano, nos limpia nuestros pecados. Por eso el Padre nos dio a su Hijo, y por eso las Escrituras dicen en Juan 3, 16, 17, que todos lo sabemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y cómo Dios nos dio
hermano, a conocer al Padre, no solamente por la vida del Hijo, sino también por esta oración del Padre Nuestro. Cuando nosotros éramos católicos, decíamos, Padre nuestro que estás en el cielo y bla, 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 y órale. Pero no teníamos entendimiento de lo que Dios quería hablarnos. ¿Y qué es lo que Dios quiere hablarnos, hermanos? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Jesús nos está enseñando que el Padre es el verdadero Dios hoy. Y también es santo. Por lo tanto, sus hijos deben de ser santos si queremos glorificar su nombre y santificar su nombre. Cuando Dios dice, venga tu reino, hágase su voluntad como en el cielo, así también como la tierra, Jesús nos está enseñando dos cosas muy importantes. Saber en qué posición está Dios y el hombre. Él está arriba en el cielo y nosotros abajo en la tierra. Por lo tanto, Él es creador y nosotros creación. Por lo tanto, con esa humildad, permítele a Dios que Él establezca su voluntad en ti. La misma voluntad que rige y gobierna el cielo en nosotros. ¿Por qué? Porque cuando Dios dice que se haga tu voluntad así en el cielo como en la tierra, no se está, hermano, refiriendo a este globo terráqueo. Se está refiriendo a nosotros, su creación, que somos tierra. Porque dice su palabra, nosotros fuimos tomados del polvo de la tierra. Dios te está hablando por medio del Padre nuestro, que es la voluntad que gobierna el cielo, la quiere también sea la que gobierne tu vida. Tú que eres tierra, hermano. Cuando Él dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Jesús nos está enseñando que el Padre Celestial es fiel a su palabra y nunca faltará sus promesas. Y cada cuidado que Él tiene por sus hijos es una invitación a nunca dudar de su provisión, pues sería igual que dudar de su amor. Y Él nunca cambia. Él nunca cambiará, pues quien Él, sabemos que Él es su palabra. Dice que en Él no hay variación de sombra. Él está alimentando a las aves que no almacenan en graneros. Por eso nunca debes dudar del Padre Celestial. Esto en donde lo vas a encontrar, Santiago 1:17 y Mateo 6:26. Y cuando Dios te dice, y perdona nuestros pecados, porque también perdonamos a los que nos deben, Jesús nos está enseñando a mirar la condición del hombre que es pecador. Perdona nuestros pecados. ¿Qué estamos reconociendo? Que somos pecadores. Así como también perdonamos a los que nos ofenden. ¿Qué quiere decir eso? Que también nosotros debemos de dar el perdón. Y te leo. Jesús nos está enseñando a mirar la condición del hombre que es pecador, pero a la misma vez nos está enseñando a mirar hacia la cruz, que es la misma fuente del perdón, para que acudamos a ella. Tú como pecador necesitas el perdón de Dios, pero a la misma vez te ofenden y necesitas perdonar. ¿Cómo hacerlo? Mirando la cruz, viendo lo que le costó a Jesús, el Hijo de Dios, el dolor, el abandono, la traición. Él dejó toda su gloria por ti. Y a través de eso, Él espera tocar tu corazón para que a través de eso tú puedas dar ese fruto de arrepentimiento y de perdón a los que te han lastimado. ¿Por qué? Porque cuando tú necesitas el perdón de Jesús, tú ves que no lo merecías. Entonces es ahí donde Jesús, el Hijo de Dios, te revela el perdón. Pues sabes que también sabes que también el que te lastimó, te lo voy a leer ahí otra vez. Es ahí donde Jesús, el Hijo de Dios, te revela el perdón. Pues sabes que también el que te lastimó no lo merece, pero también lo necesita. Pues la única diferencia de ellos a nosotros es que nosotros éramos ciegos y ahora vemos la cruz. Esa es la diferencia, hermano. Y cuando dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, Jesús nos está enseñando que cuando venga la prueba,
Dios nos dará también con ella la salida, pues Dios no te dará más allá de lo que tú puedas soportar. ¿Dónde viene Primera de Corintios 10:13? Para que entendamos que las pruebas no buscan alejarnos de Dios, sino todo lo contrario, buscan que te acerques más a Él y puedas conocerlo verdaderamente. Ese es el fruto de la oración que enseña la palabra de Dios y donde es una realidad que el poder del cristiano está en la oración, hermano. Esa es la esencia de la oración, la que hace, hermano, que haya frutos, cambios, la que te acerca a Dios, la que te revela la naturaleza de Dios, la que te transforma dentro de tu interior. Esa es la oración, hermano, que Dios, hermano, escucha. Esa es la oración que al cristiano, hermano, le da vida. Esa es la oración que tú y yo necesitamos, hermano, volver a practicar en nuestro diario vivir. No una oración por encima, no una oración vana, no una oración que está interpuesta, hermano, por el pecado, sino una oración libre, hermano, que fluye hasta el tercer cielo, hasta el mismo trono de la gracia. Necesitamos volver a la oración, iglesia, pero una oración genuina, verdadera, sabiendo quién es Dios, qué conoce Dios y qué es lo que quiere Dios de nosotros, para que tu pueblo puedas volver a levantarte en el poder de Dios. Y cuando tú vengas a la casa de Dios, le halles sabor, hermano, le halles sazón a lo que es, a las cosas de Dios. Por eso vienen, hermano, y se aburren, o se duermen, o se salen, o se levantan. ¿Por qué, hermano? Porque a la luz de la palabra nos hace falta oración. Pero una oración genuina, verdadera, que realmente, hermano, nos conecta a la presencia de Dios. Que cuando realmente ya estamos doblando las rodillas, realmente, hermano, empieza a cambiar esa atmósfera, hermano. Empezamos a sentir la presencia de Dios. Empezamos, hermano, a sentir cómo el Espíritu de Dios empieza a acercarse a nosotros y nuestro corazón lo empieza a reconocer de tal manera, hermano, que ese corazón que se estaba endureciendo, hermano, se está volviendo a hacer de carne. Esa oración, iglesia, es la que necesita Dios encontrar en su pueblo, para que Dios pueda actuar con libertad, para que Dios pueda cumplir, hermano, su palabra, para que Dios pueda actuar en favor de su pueblo, para que Dios pueda, hermano, cumplir sus promesas. Mientras no haya eso, iglesia, vamos a seguir aquí, hermano, pasando los días, los servicios, los cultos, y no vamos a hacer nada, hermano, extraordinario, nada diferente y nada para nuestro propio bien. Dios, hermano, te está llamando a que hoy esta palabra, hermano, la puedas comprender y de ahora en adelante tú puedas acercarte a Dios, pero ya no desde la manera en la que tú te acercabas, sino ahora desde la que Dios nos ha enseñado, para que entonces tú puedas ver el obrar de Dios a favor de tu vida, para que tú veas lo que Dios tiene para ti y lo que Dios quiere de ti. Porque Dios no te puede dar porque pides mal, porque pides para tus deleites, pides para tus deseos carnales, mundanos. Y si Dios te da, te vas a hacer daño y te vas a perder. Por eso primero Dios necesita enseñarte qué es lo bueno para ti. Por eso cuando te acerques a Dios, acércate, pero entendiendo que Él es Él el que te va a dar. Él es el que te va a dar lo que verdaderamente necesitas. Y después de eso, iglesia, no queda más que ser partícipes de la gloria de Dios. Porque cuando hay oración de los santos de Dios,
hermano, en serio que el Señor, hermano, no se queda indiferente. Él mismo dice en su palabra que la oración de sus santos son ese incienso aromático, hermano, delante del trono de Dios. ¿Cómo está tu oración? Tu oración es un aroma grato delante de Dios. Por eso, a veces en el cristiano, iglesia, hay tanto malestar, hay tanta insatisfacción, hay tanta contienda con uno mismo. Pero no es por Dios y no es culpa de Dios. Es porque no le has permitido a Dios que use esa arma tan poderosa para derribar todo argumento que Satanás ha levantado en tu propio corazón. Cuando tú te acerques a Dios y entiendas que el poder del cristiano está en las rodillas, vas a vivir más, te vas a desgastar menos, vas a vivir alegremente. ¿Por qué, hermano? Porque tu misma fuente, hermano, va a ser Jesús, el Hijo de Dios. Pero mientras tú no aprendas a vivir como Dios quiere y te fortalezcas en la oración, no importa lo que ganes, en serio te lo digo, no importa cuánto ganes, no importa lo que tengas, no importa a dónde Dios te lleve, siempre, siempre, hermano, vas a vivir mal acá adentro. Y Dios, el orden de Dios es primero acá adentro, para que disfrutes lo que Dios te quiere dar allá afuera. Por eso las bendiciones de Dios dicen, no añaden tristeza alguna. ¿Por qué? ¿Por qué no añaden tristeza alguna? Porque Satanás, nuestro enemigo, no va a tener nada de qué acusarte, nada que usar para oprimirte, para destruirte. No es lo que tengas, es a quien tienes aquí en tu corazón. Con esto Dios te quiere enseñar a que le des una oportunidad a Él, a su palabra, para que tú veas los beneficios y los cambios que hay en la palabra de Dios, en la oración. Muchas cosas van a cambiar en ti y en tu entorno, pero necesitamos, iglesia, volver a esta oración, a la oración, al modelo de oración que Jesús le enseñó a sus discípulos. Necesitamos, con urgencia, dejar que el Espíritu de Dios navegue, hermano, dentro de nosotros. Y como resultado nosotros, hermanos, navegar en el río del Espíritu Santo. Así que vamos a terminar por hoy con este consejo, iglesia, y Dios quiera que hoy, lo que hoy Dios nos habló, podamos ponerlo por obra y realmente pueda marcar un antes y un después en nuestra vida. Porque realmente, iglesia, ahí está. Ahí está la llave que, hermano, van a abrir muchas puertas que han estado cerradas. Definitivamente. Ahí está la llave, hermano, para cambiar muchas cosas que por años las tenemos tan arraigadas y que no nos han cambiado, hermano. Y más que cambiado, han matado los frutos del Espíritu Santo dentro de nosotros. Una vida cristiana simulando, aparentando, es cansada, hermano. Es cansada. Frustra. Por eso Dios nos está invitando a vivir en la verdadera libertad con la que Él nos llamó a vivir esta vida cristiana. Pero Dios te pide que hagas tu parte. Si realmente, hermano, quieres experimentar las bondades de Dios para tu vida. Así que vamos a orar. Bendito Dios, damos gracias, Señor, en esta hora por tu palabra.